estaré hablando sobre el tema de la célula, origen y teoría, con sus acápites, postulados y compuestos químicos que la forman, tanto orgánicos como inorgánicos. A ciencia cierta no sabemos quién descubrió la célula, ya que muchos científicos se interesaron por este tema, como Robert Hooke, que es uno de los principales de ellos. En el año 1965 utilizó pues, el microscopio para las observaciones a través de un pequeño experimento. Sin embargo, podemos hablar también del concepto de célula como una unidad anatómica y funcional de los organismos. Esto surgió en los años de 1830 y 1880, aunque fue en el siglo XIX cuando Robert Hooke descubrió por primera vez la existencia de la misma. La célula está compuesta, ¿verdad?, químicamente por compuestos orgánicos e inorgánicos, dentro de los cuales tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de los compuestos inorgánicos, sabemos que tenemos el agua, las sales minerales y también tenemos lo que son los electrolitos. En lo que es el agua, sabemos que es la parte química, ¿verdad?, fundamental, como un disolvente universal, y la célula no está excepto de ella, ya que a través del agua realiza funciones muy importantes. También tenemos lo que son las sales minerales, que dentro de estas tenemos los minerales que ayudan a realizar diferentes funciones en la célula. A la vez podríamos hablar de los compuestos químicos orgánicos, principalmente como los carbohidratos, y utilizamos también lo que son los lípidos, que son parte de la célula y realizan funciones muy importantes. Dentro de la célula tenemos lo que es el citoplasma, una de las partes muy fundamentales, dentro de las cuales se encuentran diferentes organelos realizando las funciones básicas de la misma. Podríamos decir también que debido a todas las observaciones realizadas por los científicos, realizaron 3 postulados, dentro de los cuales uno de los postulados dice que todo ser vivo está compuesto o constituido por células, y podemos pues comprobarlo, ya que la célula pues tiene un ciclo, ¿verdad?, de división, dentro de los cuales es la mitosis. También tenemos la meiosis, y podemos darnos cuenta de que poco a poco estas células entran en un ciclo para estar siempre con un cuerpo sano, ¿verdad?, un cuerpo joven, se podría decir. También hablando de otro postulado importante, que toda célula proviene de una ya existente. Sabemos que esta célula, a través de los procesos de división celular, siempre parten de una célula madre para formar lo que podríamos llamar célula hija. Y en la parte también de meiosis, referido a la división celular en las células sexuales, se produce también a través de diferentes fases. En este caso hablamos de la meiosis 1, la meiosis 2, a través de diferentes momentos. Podríamos mencionar algunos, como la anafase, la telofase, la profase y la metafase. Importante también destacar que dentro de lo que son las células hay 3 partes fundamentales, como la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Estas 3 partes fundamentales tienen funciones básicas, como es la membrana. Sabemos que esta deja o regula, ¿verdad?, la entrada y la salida de la sustancia, que en el citoplasma encontramos organelos que son encargados de realizar diversas funciones, realmente, ¿verdad?, hablando del metabolismo de la célula. Y en el núcleo, que se encuentra la parte más importante, como son los ácidos nucleicos. Sabemos que en el núcleo, ¿verdad?, encontramos la información genética, la cual transmitimos pues a nuestros descendientes. También podríamos decir en pocas palabras que la célula es la base de la vida, ya que a través de ella encontramos las partes fundamentales y elementales que nos constituyen. Espero pues les haya sido de útil este video y muchas gracias por su atención.